¿Te ha pasado que cada vez que intentas entrenar aparece el dolor y te paraliza? Puede que lleves meses, incluso años, con miedo a mover tu cuerpo. Quizás te han dicho que tienes una hernia, una protusión, artrosis y que lo mejor es no hacer mucho esfuerzo. Es normal que sientas inseguridad, frustración e incluso rabia. Nadie te enseñó a convivir con el dolor sin miedo, y mucho menos a hacer ejercicio cuando parece que tu cuerpo te pone límites. Soy Joan, fisioterapeuta especializado en dolor y ejercicio, y llevo años acompañando a personas como tú a recuperar su confianza, su libertad y su energía. He visto decenas de personas que llegaron pensando que jamás podrían volver a entrenar y que hoy disfrutan de su cuerpo, vuelven a hacer deporte y sobre todo han transformado su relación con el dolor. Sé que los diagnósticos médicos pueden asustar y que muchas veces la información que recibimos nos deja más confundidos que tranquilos. Yo también he pasado por lesiones y sé lo que es sentir miedo a moverse. Por eso hoy quiero guiarte paso a paso para que descubras que hay otro camino. En esta clase voy a enseñarte las estrategias reales que usamos los profesionales basados en ciencia de cómo entrenar sin miedo, cómo reconocer qué ejercicios te benefician y cómo dejar de depender de la suerte para sentirte mejor. No se trata de fórmulas mágicas, ni de ejercicios prohibidos o seguros, sino de recuperar tu poder, tu capacidad de elegir y tu confianza. Porque hoy no solo vas a aprender ejercicios, vas a entender tu cuerpo, tus sensaciones y cómo dar el primer paso hacia una vida sin miedo. Este momento puede ser tu punto de inflexión. Respira hondo, abre la mente, porque hoy vamos a empezar a escribir una historia nueva para ti y para tu cuerpo. ¿Estáis listos y listas para cambiar? Muy buenas, familia. ¿Cómo estamos? Decidme si se me escucha bien. ¿Qué tal? Con muchísimas ganas de empezar esto. Decidme, por favor, si se me escucha bien, si se me ve bien. ¿Todo en su sitio? ¿Desde dónde me llamáis? Bueno, me llamáis no, os estoy llamando yo. ¿Desde dónde os conectáis? ¿Cómo estáis, familia? Tengo muchísimas ganas de empezar. He preparado esta clase con un cariño muy, muy especial. ¿Desde dónde os conectáis? Bien, bien, Juan. Brasil, Perú, Chile, Vigo, Madrid. Qué bien. ¿Os ha gustado el vídeo de introducción? Me encanta, me encanta. México, Argentina, de todas partes. Yo soy valenciano, de Valencia, evidentemente, soy valenciano. Girona. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar nada, un minutito de rigor para las personas que entren con retraso. Hemos empezado 3 minutitos tarde, por eso, pues para la gente más despistada, para la gente que tarda más en conectarse. Y nada, el objetivo de esta clase es pues intentar de alguna forma acallar mitos y entender qué es lo que hay que hacer para hacer ejercicio. Creo que esto es lo más importante. ¿Estáis haciendo ejercicio o habéis intentado hacer ejercicio para el dolor, me da igual el diagnóstico, simplemente si habéis intentado hacer ejercicio o lo estáis haciendo? Quiero que me comentéis ahí un poquito qué sensaciones habéis tenido, qué os está pasando, si estáis mejorando, si no. Contadme un poco en este minutito de rigor para las personas que se van conectando. Pilates, Álvaro. Estancado. No sabes cuáles ejercicios específicos. Bueno, hoy vamos a hablar de todo eso, ¿eh? Espero que la sesión de hoy os sirva bastante. Vamos a empezar, porque al final hay que empezar, ¿no? En algún momento. ¿Tenéis ganas? Vamos para allá, os voy a compartir. Dame un segundito. ¿Se ha cerrado el power? Ahí está. Decidme si veis bien el power todos. Si me veis bien a mí, si me escucháis, todo en orden.
Para mí es lo más importante, que todo lo veáis en orden. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? ¿De qué trata la sesión de hoy? Pues de esto mismo, de hacer ejercicio con seguridad y sin hacernos más daño, ¿no? Sea cual sea tu lesión. Evidentemente vamos a hablar de algún diagnóstico, vamos a hablar de ciertas lesiones, qué particularidades tienen cada una para hacer ejercicio, pero la base siempre es la misma para todo el mundo, ¿vale? Y quiero que entendamos todo esto. Me gustaría saber en qué modo has venido hoy a esta charla. En modo pasota, donde estás por curiosidad, sin muchas ganas de cambiar de mentalidad a la hora de mejorar el dolor, ¿no? Vienes un poco, pues bueno, a ver qué me cuenta este tío, si me sirve, si no me sirve, en un modo pasivo, ¿no? Que tienes ganas de mejorar, pero todavía no te has implicado de todo en tu recuperación, ¿no? Y pasada esta clase, pues bueno, habrás escuchado como una persona más, como miles de vídeos de YouTube, de redes sociales, pero no pondrás en práctica nada. O en modo protagonista, donde ya tienes ganas de cambiar, estás cansado y cansada y tienes ganas de empezar a mejorar tu vida, de hacer ejercicio, de saber por qué no mejoras. ¿En qué modo habéis venido? Decídmelo ahí en comentarios. Espero que en modo protagonista, es súper importante, por favor. Necesito que estéis a tope. Esta sesión, la sesión de hoy es para ti si sufres una hernia discal, una protrusión, cualquier tipo de patología que deriva en ciática, que deriva en dolor nervioso, si sufres algún tipo de dolor sacroiliaco, de cadera, dolor de glúteo, tendinopatía, ¿no? El famoso síndrome del piramidal que ya he desmentido tantas veces, o algún tipo de este dolor, si sufres algún tipo de discopatía, artrosis, faceta, algún problema en los discos, abombamiento, yo qué sé, yo creo que he escuchado en esta vida un montón de diagnósticos diferentes. Según el médico que te toque, te va a diagnosticar si tienes dolor centralizado o dolor que va hacia las piernas, que es cambiante, que tiene diferentes áreas, un dolor más tipo eléctrico, ¿no? Que está como más alejado del dolor lumbar. Incluso el lumbar no te duele, pero sí te duelen las piernas. Esta sesión también es para ti si quieres recuperar tus capacidades, tu función, tu calidad de vida, si quieres volverte a mover con seguridad, a sentirte seguro y segura de ti misma, porque cuando tenemos dolor hay un concepto que se llama duda corporal, y es que dudamos de nuestro cuerpo, cogemos inseguridad. Y esto también es para ti si has entrado en ese bucle del dolor, donde tienes recaídas recurrentes constantes, diagnósticos infinitos, que vas a profesionales diferentes y cada uno te dice una cosa, dependencia a medicación, a terapias de camilla, dependencia a estar siempre aliviando el dolor con algo externo a ti mismo. No eres independiente con el dolor. Si tienes miedo, si estás paralizado por el propio dolor, por miedo a hacerte más daño, cualquier tipo de miedo, si has probado múltiples tratamientos, los que sean, cualquier tipo de tratamientos, incluidos tipos de ejercicios y métodos, si quieres volver a hacer tu deporte y no puedes o no has podido hacerlo, si te han prohibido vivir, que para mí esto es algo importantísimo, que te hayan prohibido vivir, hacer lo que te gusta porque te han dicho que es peligroso y que lo tienes que dejar, o haces ejercicios hipercontrolados, sin sentido, súper suavecitos, que no tienen una pauta específica. ¿Qué vamos a aprender hoy, familia? No sé por qué digo lo de familia siempre, pero bueno, me gusta. ¿Estáis preparados y preparadas? ¿Estáis en modo protagonista? Espero que sí. Hoy vamos a aprender las diferencias entre modelo biomédico, entre el modelo en activo biopsicosocial, que es con el que yo trabajo, los mejores tratamientos que existen bajo la evidencia científica y las guías clínicas. Ya sabéis que estoy obsesionado, lo tengo que decir, estoy obsesionado con el conocimiento clínico, obsesionado con estar actualizado y creo que leo muchísimo de gente más lista que yo, evidentemente, que investiga acerca de dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Qué factores influyen? Pilares fundamentales sobre la recuperación y las estrategias en profundidad acerca del ejercicio. Y al final, acordaos que voy a tener un regalito para los que estéis en directo, únicamente y exclusivamente para vosotros, por estar aquí y aguantarme, que además sé que a las 9 juega el Barcelona contra el Valencia. Yo no soy muy futbolero ya, pero a lo mejor hay alguno, llegaréis al partido. Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Confiar en mí, por escucharme, simplemente por el hecho de estar ya es para mí suficiente. ¿Quién soy? Pues me presento rápidamente, porque, bueno, a lo mejor hay gente que no me conoce, algunos que sí, soy un poco pesado en redes sociales, entonces soy fisioterapeuta, entrenador y dietista. Bueno, es que eso soy persona, esta es mi profesión, ¿no? Esa burbujita profesional. Llevo muchos años dedicados al mundo de la salud, casi 13 años. Empecé, evidentemente, como entrenador después de los estudios de educación
educación física, luego dietista, luego fisioterapeuta. Llevo muchísimos años dedicado a esto. He trabajado en centros privados, públicos, como entrenador individual, grupal, de pilates, no sé, he hecho muchísimas cosas de natación, he formado profesionales, muchas cosas. He estudiado y trabajado mucho, a ver si algún día me jubilo, pero creo todavía lo veo muy lejos y sigo estudiando porque esto es diario. Y llevo ahora mismo actualmente 3 años divulgando en redes y trabajando únicamente online. ¿Por qué trabajo online? Porque conforme yo iba aprendiendo sobre dolor y iba estudiando más, me daba cuenta que ya no utilizaba tantas terapias de camilla, ¿no? Me daba cuenta que al final, para cambiar el dolor hay que cambiar muchas cosas y, bueno, el online me permite hacer una valoración clínica, hacer algo más exhaustiva, me da tiempo, en una consulta presencial no me daba tiempo y, bueno, un montón de cosas que el online me da porque me da tiempo a escuchar a la persona, a entender su historia, a saber qué cosas tiene que cambiar, a un montón de cosas que en el presencial no me da tiempo realmente. Y por eso, a partir de ahí, evidentemente, también tiene una parte de dinero, ¿no? El pagar una consulta presencial, todo un montón de cosas de gastos presenciales que online no tengo, pero bueno, esto es obvio. Pero hay un propósito, el trasfondo de todo esto y por qué empecé como entrenador, como fisioterapeuta. Bueno, realmente me empecé a dedicar al ejercicio porque a mí de siempre me ha gustado el deporte, no era buen estudiante ni en el colegio ni en el instituto. Y mi madre, por aquellas, me dijo, oye, ¿por qué no te apuntas a la carrera de educación física? Y digo, pues vamos a probar. Y a partir de ahí empezó mi propósito, ¿no? En aquellos entonces fue cuando tuve la lesión esa tan importante que me hizo estar 4 años con dolor, con recaídas, tuve bastantes problemas a la hora de salir de ahí, entré en esos bucles de los que hablo al principio, ¿no? Tratamientos infinitos, profesionales que me dijeron que no iba a jugar nunca más a fútbol. Y la verdad es que esto, pues, me llevó a estudiar fisioterapia. Y es un propósito de alguna manera, ¿no? Que las personas, por eso estoy tan obsesionado con el conocimiento clínico, con la evaluación, con estar a la última de alguna manera, porque no quiero que paséis lo mismo que pasé yo, porque fue un infierno, realmente fue una mierda. O sea, un chaval de 18, 19 años que le arrebaten literalmente lo que mejor se le daba hacer, lo que más le gustaba, que era hacer deporte, fue realmente una mierda. Lo que pasa es que, mira, el cabezón no me gana nadie, gracias a Dios, por suerte o desgracia, y al final, pues estudiando fisioterapia, y esto se ha convertido en un propósito mayor. Y por eso mismo me dedico especialmente a esto. ¿Qué tal? Mi nombre es Aldin, tengo 30 años y soy de Tenerife. Y os voy a contar un poquito mi situación, ¿vale? Resulta que en 2019, por un mal gesto, por una mala postura, por un mal movimiento, llámalo como quieras, de repente mi espalda hace crack y sentí un dolor extremo. A raíz de esto acudí a 6 fisioterapeutas, 2 reumatólogos, 2 neurólogos, 2 quiroprácticos, un neurocirujano, un osteópata, una unidad del dolor y un entrenador personal de gimnasio. Hubo muchos que me engañaron. Por poner un ejemplo, un quiropráctico me dijo que el problema que yo tenía eran problemas químicos que mi propio sistema digestivo generaba. Yo no soy un experto en dolor de espalda, pero ¿vosotros le veis algún sentido a esto? No, ¿verdad? Lo que quiero decir con todo esto es que hay mucho engaño. Un profesional puede tener 1000 títulos que realmente, si te está mintiendo, no vale para nada. Afortunadamente, conocí a Joan, hablé con él por privado, hicimos una videollamada y le conté mi caso. Y lo primero que me dijo fue, mira, lo más seguro es que en 3 meses, porque yo acudí a su programa trimestral, lo más seguro es que cuando acaben los 3 meses tu dolor de espalda siga ahí. Pero tú ya vas a estar trabajando, pero tú ya vas a estar haciendo ejercicio y vas a hacer lo que tú quieras. Esa es la diferencia, que a pesar de tener dolor, tú vas a hacer lo que tú quieras. Así que, Joan, muchísimas gracias, amigo. A mí me has ayudado muchísimo. Ojalá sigas ayudando a muchas más personas y sepan valorar lo que haces, porque sin salud no hay nada. Un abrazo a todos. Chao, 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 chao. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dani, paciente de Joan. Os voy a contar un poquito mi situación. En 2022, por temas laborales, se me desplazó, se me movió el disco, se me salió y con ello me pinzó la médula hasta que el nervio ciático me reventó el dedo pequeño del pie. Acudí a muchos traumas, mucho fisio durante meses. En agosto me infiltraron, ¿vale? El dolor se me quitó, pero sí es cierto que con el tiempo Joan me explicó que quita el dolor, pero la lesión está ahí. Y bueno, me fui por la vía rápida, que era la operación. En octubre de 2022 me operaron, me hicieron una disectomía lumbar. En febrero, en marzo, empecé a hacer un poquito de vida, 2023 hablamos, fue algo lento, pero bien, me encontraba bien. Entonces yo empecé a hacer deporte, me gusta fútbol, practico tema de gimnasio. Y nada, todo iba muy bien
hasta que, por mala suerte, en diciembre, una vez más, pues se me volvió a desplazar el disco. Esta vez, después de todo lo que pasé y eso, pues sí acudí a Joan, ¿vale? Hablé con él y me puse en sus manos, y la verdad que fue una de las cosas que me arrepiento de no haberlo hecho al principio y evitar el quirófano. Y nada, empezamos a trabajar. Me dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer, seguí sus pautas, paciencia sobre todo, poquito a poco fue mejorando y la verdad que muy bien. Me fui incorporando al trabajo o vida normal, me pego mis 2 horitas y media de gimnasio. Al principio no podía correr, ahora estoy ya con 17, 20, 25 kilómetros y la verdad que súper contento. Que esto no quiere decir, que es lo que hablamos con Joan, que tenga recaídas, son parte del proceso. Muchas veces hay que confiar y no acudir siempre a lo rápido. Si me volviese a pasar lo mismo, pues volvería a llamarlo y a trabajar con él. Bueno, solo os puedo decir que os animéis en el caso de que no tengáis confianza. Súper contento con haber trabajado con él y bueno, agradecido, siempre agradecido y así estaré eternamente. Pues nada, os mando un saludo desde Ceuta, aquí lejos, chao. Bueno, yo antes de comenzar el programa con Joan, que fue casi al año de la operación, me encontraba en una situación un poco estancada, ya que no podía hacer casi ninguna actividad prácticamente, nada más que movimientos y ejercicios de muy baja intensidad. Necesitaba dar un paso más allí para poder retomar un poco mi vida deportiva, que era lo que quería conseguir. El proceso con Joan ha sido bastante bueno, la verdad, y bastante cómodo, ya que ha sido muy progresivo en cuanto al nivel de entreno. Siempre hemos buscado un poco más de exigencia y un poco más el límite en base a mi lesión. Me he sentido también muy cómodo con él, porque todo lo que he necesitado siempre me lo ha podido resolver, me lo ha podido atender y sobre todo a nivel educativo bastante bien, porque bueno, fíjate, después de una lesión de este tipo, siempre es bueno psicológicamente tener la cabeza bien y tener la cabeza preparada para lo que te viene. Un programa bastante atendido y bastante útil. Ahora me encuentro bastante cómodo a la hora de realizar actividades físicas como CrossFit, por ejemplo, que era uno de los objetivos que nos marcamos antes de empezar el programa. Actividades como senderismo, jugar al fútbol, como jugar al pádel o cualquier otro tipo de deporte. He conseguido pues un poco no tener ese miedo a hacer ese tipo de actividad, que a lo mejor antes de empezar el programa pues sí que tenía, pues básicamente por temas de dolor. He aprendido pues a que todo tiene que tener un proceso y una adaptación antes de llegar a ciertos niveles de exigencia. Me emociona realmente ver esto, La verdad es que no os voy a engañar, no ha sido fácil. No ha sido fácil llegar a este punto donde puedo ayudar a tantas personas. Me he equivocado mucho, he cometido muchísimos errores y evidentemente los sigo cometiendo. Por supuesto, siempre hay alguna persona a la que no puedo ayudar. Ojalá fuese todo tan mágico, tan fácil, pero me emociona ver esto porque... Sobre todo para veros que se puede, que salgáis del dolor, que yo también lo viví y se puede salir de ahí. Simplemente, de verdad, el chip, cambiar esto de aquí, esto que tenemos aquí, que nos han metido en la cabeza, es súper importante y es una parte muy importante del proceso. Vamos a continuar. ¿Qué os ha parecido? ¿Estáis en modo protagonista, un poquito más motivados? Dejádmelo ahí por el chat. Vamos a continuar con la charla, ¿no? Ya... ¿Tendréis ganas de saber de lo que vamos a hablar en profundidad? Os voy a poner por aquí el power otra vez, volverme a confirmar que se vea bien, que me escuchéis bien, que esté todo en su sitio. Tipos de personas que me encuentro en consulta después de tantos años. Tenemos, bueno, podría dividirlos en varios, pero creo que hay 3 perfiles bastante concretos. El primero es esa persona, pues evidentemente sedentaria, esa persona que no ha tenido buenos hábitos nunca, o sí los ha tenido, pero lleva mucho tiempo que se ha dejado, que tiene una vida personal y un estrés laboral también un poquito fuerte, que no descansa bien, ¿no? Una persona con hábitos tóxicos, hábitos que no son saludables, y es una persona que me encuentro bastante común en consulta. El segundo perfil son los superhéroes o las superheroínas, que los llamo yo, que son personas súper autoexigentes en su vida, ya no solo a nivel profesional y personal, sino haciendo deporte, siempre haciendo ejercicio con objetivos, sin descanso, y si pueden ser doble sesión al día, doble sesión, y entrenamos y llegamos a todo, y aquí somos los superhéroes y las superheroínas. Yo me encontraría, si fuese paciente, dentro de este perfil, ¿no? Esa autoexigencia que hay siempre para más, ya no solo a nivel deportivo y de salud, sino de estética, ¿no? De querer siempre estar para los demás presentables con un buen, ¿cómo se dice? Como una buena presencia física.
Y luego tenemos el otro perfil, que es ese perfil más controlador, ese perfil que tiene mucho miedo a moverse, que le tiene mucho pánico al dolor, que le tiene mucho miedo y vive realmente en una burbuja, en una cárcel. Le cuesta realmente salir de la situación porque no tiene los conocimientos, no tiene las herramientas, porque lo ha aprendido así, porque no ha tenido a lo mejor una vida fácil y ha aprendido a esconderse de los problemas, por decirlo de alguna forma. Incluso estos tres perfiles se pueden combinar. ¿En qué perfil diríais que estáis vosotros? O vosotras, ¿el primero, el segundo o el tercero? ¿Dónde os colocáis? ¿Primero, segundo o tercero? Venga, sinceraos, no tengáis miedo, que no pasa nada. A ver, el tercero. Bueno, está muy bien, Liliana. La mezcla, puede haber una mezcla, por supuesto, el primero. No pasa nada, o sea, al final todos somos personas, simplemente... Pues estos son los tres perfiles que me suelo encontrar y no pasa nada. Cada uno tiene sus personalidades, su contexto, su entorno. Bueno, vamos igualmente a seguir hablando de todo esto. Por lo menos ya te has identificado, que eso es un gran paso para esto, ¿vale? Necesito que tengáis la mente abierta porque vamos a empezar y de verdad voy a abriros mucho la mente, o eso espero. Aquí tenemos un montón de evidencia científica, las guías clínicas reales de qué hay que hacer cuando tenemos dolor. Perdonad que lo digo así, pero de verdad es algo que tenemos que empezar ya a leérnoslo, ¿no? ¿Qué hay que hacer cuando tenemos dolor lumbar? Pues esto se reúne en un consenso de investigadores y empiezan a hacer metaanálisis, que se llaman, y empiezan a hacer guías clínicas donde, por ejemplo, prueban tratamientos. Cogen a dos grupos con hernia discal, a uno le hacen masaje y el otro ejercicio. Otros dos grupos con hernia discal, a uno les hacen tal y a otros tal. Y comparan a ver quién tiene mejores resultados de salud. Cogen todos esos estudios, se reúnen en un consenso de investigadores de cientos y cientos de personas de muestra y miles de muestra y hacen las guías clínicas. Oye, mira, hemos visto que en estos 5.000 artículos donde se han comparado diferentes tratamientos, estos son los que mejores funcionan, ¿no? Y los vamos a dividir por niveles. ¿Cuáles serían, según esas guías clínicas y ese consenso europeo y americano, cuáles serían los mejores tratamientos para el dolor? Mantenerse activo, sobre todo en fases iniciales, ¿no? No caer en ese reposo. Mantenerse más o menos activo en el día a día, en actividades de baja carga que se llaman, una buena evaluación clínica, una buena valoración, donde una entrevista clínica tiene que durar al menos 30 minutos, una hora, algo que no se hace. Educación terapéutica, tranquilizar al paciente, soy muy pesado con eso, tranquilizar a la persona, porque el 90% de los casos no es grave, el 95% incluso, me atrevería a decir, tranquilizarle, enseñarle por qué le está pasando, o sea, llenar a la cabeza de la persona cosas buenas y sensatas. Ejercicio bien pautado, terapia psicológica, porque es verdad que el dolor puede tener una afectación social y personal muy fuerte, y modificación de hábitos y conducta. Si nos vamos al nivel 2, a esas terapias que, bueno, a corto plazo pueden ir bien, pero no son solucionadores del dolor, ¿no? Hablaríamos de la terapia manual, el masajito, todas estas terapias que se hacen a nivel de camilla, ¿no? Los profesionales, la punción seca, la acupuntura, terapias de camilla, ejercicios de control motor, ¿no? Los abdominales, los estiramientos, que no acaban de mejorar. Algún tipo de medicación, por ejemplo, en fases inflamatorias los medicamentos tipo SAINES tienen buena respuesta, y la cirugía en casos graves. Ahí sí que estaría indicada, pero sigue siendo un cortoplacista. Te quita el dolor, pero luego puedes volver a recaer. Y nivel 3, reposo, faja, órtesis, laserterapia, magnetoterapia. Órtesis quiere decir todas estas cosas que hacen para sujetarte el lumbar. Electroterapia, muchos tipos de medicación como antipilépticos, antidepresivos. Eso sería para situaciones muy, muy concretas. Y muchas cirugías innecesarias que se hacen. Más del 80-90% de las cirugías son innecesarias. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos en estos dos niveles. El sistema, ya sea de salud, incluso privado, estamos en nivel 2 y nivel 3. Vosotros y vosotras, ¿en qué nivel estáis trabajando vuestro tratamiento principalmente? A lo mejor ahora porque ya estáis más avanzados, pero ¿cómo empezasteis? ¿En qué niveles empezasteis a trataros? ¿2, 3 mezclado, 1, 3 en el 2? O sea, si os dais cuenta,
O sea, que entréis ya por la puerta vuestro primer día y entréis en nivel 1, de momento creo que no va a pasar. Y este es uno de los grandes problemas. Al final, si nos vamos a estadísticas que existen en el estudio de arriba, en los últimos años ha aumentado más de un 200 y un 300%, que es una barbaridad, las inyecciones, el consumo de opioides, las resonancias magnéticas. El 60% del dinero que se utiliza se gasta en técnicas inútiles para tratar el dolor, científicamente hablando, ¿no? El barómetro de España en 2022, ahora está más alto, pero ahora pues eso lo renuevan cada X años, en un 26% de la población, que es una barbaridad de 50 millones de personas. Es una barbaridad. Y en este estudio la situación actual de dolor crónico es súper interesante porque hicieron encuestas y cuestionarios a muchos profesionales de la salud, de hospitales y demás, y se dieron cuenta que más del 80% de los médicos y fisioterapeutas que se encontraban en el sistema de salud público no entendían, no sabían a ciencia cierta qué era el dolor. No tenían muy claro qué era el dolor. Entonces, pues si los profesionales no saben ni lo que es el dolor técnicamente se llama nociceptivo, neuropático y demás, pues estamos jodidos, ¿no? Nada más entrar. Y esto se debe al modelo biomédico. ¿Qué es el modelo biomédico? El que representamos actualmente, ¿no? Donde todo el tratamiento del dolor se basa en resonancias, medicación, máquinas y el nivel 3, ¿no? Máquinas, maquinitas, magnetoterapia, parchecitos de electrodos y todo eso, inmovilizaciones, masajes, terapias de camilla, modelo biomédico basado en la estructura, donde solo vemos el tejido, donde no hay una persona, solo tejido, 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 y vamos a curar el tejido. ¿Y qué pasa con esto? Que esto inconscientemente se genera un comportamiento psicológico al que no somos conscientes, que se llama locus de control, ¿no? Sería un locus de control externo, donde ellos controlan mi destino, porque ellos son los que me tienen que salvar y los que me tienen que quitar el dolor, porque ellos son los profesionales y ellos son los que me tienen que quitar el dolor. Sin embargo, si nos vamos a un locus de control interno, bueno, ellos están ahí. No quiero decir que el modelo biomédico sea lo peor del mundo. En situaciones graves salvan vidas, cáncer, accidentes, traumatismos, salvan vidas, pero en el 90% de la población que sufre de dolor que no es grave, ¿ahí qué está pasando, no? Pues nos tendríamos que ir a un locus de control interno, donde, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy teniendo esta situación? Ellos no me van a salvar, no acojo ese rol, y esto es lo del afrontamiento pasivo o activo, ¿no? Un afrontamiento pasivo sería actuar desde un locus de control externo, donde ellos controlan mi vida y ellos me tienen que salvar. Y un afrontamiento activo es un locus de control interno, donde soy yo el que pone solución y remedio a esto, ya sea por hábitos, ya sea por lo que sea. Y el modelo que tendríamos que ir evolucionando se le llama modelo biopsicosocial en activo y bioconductual, donde ya dejamos de mirar la estructura y el tejido y todo se basa en tocar ahí y hacer cosas ahí, y ampliamos esa visión y empezamos a introducir a la persona. Evidentemente una burbuja bio, donde está la lesión, donde está ese modelo biomédico, donde la estructura es importante, pero también hay una persona detrás que tiene factores psicológicos asociados, factores sociales diferentes, en un contexto diferente, y todas estas tres burbujas, la persona se introduce en un entorno, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene dolor en la cultura de España a una persona que tiene dolor en la cultura brasileña. Cambia muchísimo, es muy diferente, ¿no? No es lo mismo una persona que trabaja como albañil a una persona que trabaja sentado 24/7. Empezamos a englobar a la persona para conocer qué factores han sido los que nos han producido dolor. Y por suerte no está todo perdido en la salud pública, gracias a Dios. En España, por lo menos, no sé en otros países, Zamora, Ávila, Burgos, Valladolid, ya están introduciendo unidades de dolor de afrontamiento activo, donde tú pasamos de una unidad del dolor donde te sientas a que te mediquen y te hagan cosas en la estructura a sitios donde hay un gimnasio, donde te hacen educación terapéutica, donde te ayudan a modificar hábitos, donde te ayudan a cambiar, a afrontar la forma desde un locus de control interno. Y te ayudan porque muchas veces no tenemos herramientas y hemos aprendido a que alguien nos tiene que salvar. Y gracias a Dios esto está cambiando, porque también estoy hablando de lo público, pero en lo privado pasa lo mismo. Tú vas a una consulta de un profesional y la consulta se ve así. ¿Qué te indica esto? Esto es un locus de control externo, ¿vale? Yo llego a esta consulta, me tengo que tumbar en la camilla, es que es lo que me apetece. Me apetece tumbarme porque
sé que es tumbarme. Y yo no demonizo las terapias de camilla. Son aliviadores de corto plazo y pueden ser grandes herramientas para aliviar a corto plazo, pero a corto plazo. Lo que va a mejorar a largo plazo es toda esa modificación, ¿no? Si nos vamos a masaje, pastillas, inyecciones, alta tecnología, esto mejora el dolor a corto plazo. Pero a nivel de autoeficacia, ¿no? Que significa lo que la persona es capaz de afrontar con ese dolor, genera dependencia. Siempre eres dependiente para aliviar el dolor del masaje, de la pastilla, de la inyección, de los tratamientos tecnológicos, de las agujas, y encima tienen un coste mucho más elevado ya no solo para la persona, sino para el sistema. Y no evita las recaídas, porque no solucionamos el problema. Sin embargo, si nos vamos al nivel 1, donde educamos a la persona a modificar esos hábitos, a que entienda su problema, a que esté tranquila, esto genera mejoras a largo plazo, genera independencia. Es un coste mucho más bajo y evita recaídas, ¿no? Por el ejercicio, la modificación de conducta y hábitos. O sea, sería muy diferente si empezáramos a trabajar desde ahí y el gasto, obviamente, sanitario sería enorme. ¿A vosotros y vosotras habéis vivido esto? Contadme un poquito cómo habéis vivido esta experiencia. ¿Habéis vivido alguna vez? Bueno, estamos en el sistema todos, formamos parte, yo lo viví mucho tiempo, pero ¿estáis de acuerdo conmigo? Contadme un poquito vuestra experiencia, alguna historia personal si queréis. ¿Cómo habéis vivido esto? El power se ve borroso. ¿Veis todos el power borroso? Venga, vamos. Contadme si habéis vivido esto. Os estoy leyendo en comentarios. Se ve bien. Vale, José Luis, tendrás que ver. 19 años de dolor lumbar, Melody, lo siento mucho. Bueno, contadme si habéis vivido esto, si os parece bien. Al final, toda terapia biomédica, ¿no?, centrada en la estructura, si está bien utilizada, puede venir bien para reducir el dolor a corto plazo. A corto plazo, pero no soluciona lo que ha producido el dolor, que ahora lo vamos a ver. Y además genera dependencia, que este es el problema, que estamos dependientes, no somos independientes ni sabemos gestionar el dolor. Y esto realmente es un problema serio, porque si yo tengo ansiedad y voy a un psicólogo, no quiero depender de ir al psicólogo cada vez que tenga ansiedad. Yo necesito herramientas para saber, porque la ansiedad y el dolor forman parte de la vida. ¿Y por qué tenemos dolor? Pues si os soy sincero, no lo sé. Y cuanto más sé, menos sé, ¿no? Fijaos, vamos a enseñaros unos estudios. En este estudio dividieron a 3 grupos en personas con dolor y a un grupo les dijeron que para hacer este ejercicio era súper bueno. Les enviaron palabras positivas, les enviaron cosas bonitas, ¿no? Este ejercicio te va a ir súper bien, este ejercicio es maravilloso. A otro grupo les enviaron palabras neutras. Oye, mira, ponte ahí, ya haz este ejercicio y ya está. Y a otro grupo, al tercer grupo, les dijeron todo lo contrario, que ese ejercicio que iban a hacer era súper peligroso y era malísimo, horrible. Y era el mismo ejercicio para los 3 grupos. Adivinad quién tuvo una respuesta de dolor y una respuesta negativa. ¿Quién sufrió dolor? Ante el mismo estímulo, mismo ejercicio, mismo grupo de personas. Pues efectivamente, quien tuvo más dolor fueron las personas a las que se enviaron los mensajes negativos. Qué importantes son las palabras de un profesional. Yo soy para esto, de hecho hago muchos vídeos sobre esto, los mensajes que enviamos. En estos otros estudios se vio que, además de esas palabras o por el propio dolor, empezamos a crear muchos miedos y muchas formas de protegernos, ¿no? Porque si nos dicen que nuestra espalda es débil, está degenerada, es frágil, que no vas a poder volver a hacer esto, empezamos a crear un peligro. Es como si yo os digo que hay un león en la puerta de vuestra casa ahora mismo, pues es lógico que empecemos a tener miedos y ver estrategias de cómo salir de casa para que el león no nos mire, no nos vea, poder ir a por comida. Y esto lo que hace
que empecemos a generar peligros y empezamos a movernos y a comportarnos en el movimiento de forma diferente, como robots, que digo yo mucho, ¿no? Que al final lo que hacemos es, a cada circunstancia del entorno, se me ha caído un boli, voy a agacharme, pero me voy a agachar con la pelvis neutra, agachando las rodillas muy despacio y apoyando la mano en la pared. Tengo que ir con mis amigos a pasear, no, a andar mucho, porque si ando mucho y no estoy bien colocado y no estoy caminando, yo no puedo hacer eso porque me tengo que agachar, yo no puedo coger bolsas, ¿no? Empezamos a generar cambios a la hora de movernos porque vivimos en peligro constante. Y esto a la larga lo que genera es más dolor, una perpetuación del dolor. Y muchas veces nos dicen que nos puede venir dolor porque estamos mal hechos, desequilibrados, asimétricos, pelvis desequilibradas, músculos acortados. Pero fijaos, en este estudio cogieron a más de 5.000 personas con dolor lumbar y se dieron cuenta que analizaron inclinaciones pélvicas, asimetrías de cadera, analizaron en las personas todas estas cosas biomecánicas y estructurales que nos dicen y no hubo una relación entre ellos, ¿no? Si me dijeras que de los 5.000 personas, 4.000 tienen una inclinación pélvica del 40%, pues se podría decir que el dolor es debido a esa inclinación pélvica, pero no, todos eran diferentes. Pero ¿sabes qué dos cosas tenían en común? Que caminaban más lento y con ligera flexión de protección, o sea, como inclinados hacia adelante o hacia el lado para protegerse del propio dolor. Cambiaron su forma de moverse para protegerse del dolor, ¿no? Porque, claro, al final yo os pongo el caso de Usain Bolt, que tenía una escoliosis severa y ha sido el hombre más rápido del mundo. Personas sin brazos y sin piernas. ¿Quién no hay más asimétricos que esas personas? Por lo tanto, los desequilibrios no son tan importantes. En algún caso lo pueden ser, pero no son tan importantes. Somos amorfos por naturaleza, no somos iguales ni simétricos. ¿Vale? Pero tú imaginas a un deportista cada vez que tiene que ir a por una pelota de fútbol, rugby, tenis, pensar en cómo se tiene que mover. Fijaos cómo está bueno, imagino que Rafa Nadal lo conocéis, cómo está su tobillo, su rodilla doblada, inclinado, ¿no? Rotado. Es un movimiento natural porque el entorno a la tarea que va a hacer se tiene que mover de forma libre. O tú te imaginas en tu casa que estás poniendo el lavavajillas, cuando vas a hacer al baño, cuando te mueves en el día a día para jugar con tus hijos, estar todo el día moviendo en activar el transverso, poner la pelvis en retroversión, controlar las asimetrías de cadera. O sea, es que no tiene sentido, nos cortan completamente la libertad. O en este estudio, ¿cómo se vio? Que hicieron a dos grupos de personas mayores, ¿por qué algunos tenían dolor y otros no? Y lo que más detectaron son las creencias de miedo y fragilización. O sea, las personas mayores que tenían dolor y no hacían actividad física, no lo hacían porque pensaban que ya eran mayores, que ya se iban a romper y entonces evitaban hacer ejercicio porque era muy peligroso. Esa creencia de fragilización instaurada, posiblemente por la cultura, por médicos, por lo que sea o por uno mismo, ¿no? Como hay muchas cosas que tienen que ver con el dolor que influyen, ¿no? Y esta es una revisión súper importante y vamos a dividir los factores de riesgo para el dolor. Y ahora enseguidita vamos a entrar con los ejercicios. Si nos vamos a los factores de riesgo para sufrir dolor físicos, podríamos estar hablando de sedentarismo, de hábitos tóxicos como el tabaquismo, la obesidad, la carga física tanto de ejercicio, personas que entrenan mucho, o carga física laboral, ¿no? Estos trabajos súper físicos, trabajos repetitivos de agacharte todo el rato, de muy repetitivos, posturas mantenidas de estar sentado mucho rato, no una mala postura, sino mantenida, que te tiras 8 horas sentado todo el día trabajando. Incluso antecedentes personales de haber tenido ya dolor lumbar, esto hace y te pronostica a tener dolor. Factores psicológicos, la falta de sueño, el estrés laboral, personal, ansiedad, depresión, catastrofismo y expectativas súper negativas que a veces vienen dadas por las palabras, ¿no? Los estudios que hemos visto antes, ¿no? Te dicen que estás desequilibrado pélvico, que no vas a volver a correr, que ten cuidado con hacer eso. Empezamos a crear un infierno aquí en la cabeza donde todo es peligroso y empezamos a movernos con miedo y evitación, ¿no? Evitamos un montón de movimientos y de cosas por miedo, nos sobreprotegemos. A veces estos factores psicológicos pueden tener que ver con la personalidad, pero muchas veces vienen instaurados, ¿no? Por la cultura y el entorno. Y los factores sociales. Bajo nivel adquisitivo se sabe que las personas con menos dinero, lo siento mucho,
tienen más posibilidades de sufrir dolor crónico, la edad, el sexo, el bajo apoyo ya no solo social, sino personal, ¿no? Tener una familia que no te apoya, sentirte sola, solo, la insatisfacción laboral, el que no estás a gusto en tu trabajo desde hace muchos tiempos, los mensajes negativos que te han enviado, ese bagaje profesional de estar probando continuamente y que cada uno te diga diagnósticos, la dependencia a pastillas, inyecciones. Fijaos todos los factores que tenemos para poder tener dolor. No solo tiene que ver con la lesión, hay muchos factores, ¿no? Y ahora vamos a hacer una actividad muy pequeña y nos vamos con el ejercicio. Quiero que me digáis y seáis muy sincero con vosotros y vosotras mismas. Vamos a poner un par de ejemplos. Fíjate, una persona con mucha carga física de entrenamiento o de trabajo, que además duerme mal, que además le han enviado mensajes negativos de que lo que tiene es súper peligroso y que deje de hacer deporte o deje su vida. Esto hace que empiece a evitar por miedo un montón de movimientos, que empiece a cada vez encerrarse más en sí mismo y dejar de hacer un montón de cosas de ejercicio y cosas que le gustan. Y acaba siendo sedentario. O sea, de repente entra en un bucle de todos los factores por los que puedes tener dolor. O otra persona que es sedentaria de por sí mismo, que tiene estrés laboral, personal, ansiedad, que además tiene dependencia a la pastilla para la ansiedad, a la pastilla para el dolor, al masaje con el fisio una vez por semana, y encima eso hace que cada vez tenga más dolor y duerma peor y sigue siendo sedentario. ¿En qué persona pensáis que os está pasando esto y estáis viviendo esto? Me gustaría que me lo dijerais en comentarios, que os sincerarais con vosotros y vosotras mismas. ¿Os estáis viviendo esto? ¿Os sentís identificado con estos factores? ¿Habéis intentado poner conciencia a todo esto? Venga, os leo en comentarios. El caso 1. Puedes hacer una mezcla de todos los grupos, o sea, no hace falta que seáis el caso 1, caso 2, o sea, todo eso se puede ir mezclando al final uno con otro. Como veis, los factores para sufrir dolor son muchísimos. No podemos asociarlo todo a una lesión, que es importante, evidentemente, ese diagnóstico, esa lesión, pero los factores por los que tenemos dolor pues son muchos, ¿no? Y podemos mezclarlo todo, carga física laboral con falta de sueño, con bajo apoyo social, no tener dinero para tratamientos, posturas mantenidas, lo podemos mezclar todo. ¿Empezamos a hacer ejercicio? Quería hacer esta breve introducción, era súper importante para mí que entendiésemos todos los factores que influyen en el dolor, por qué probablemente estéis así. Así que vamos a empezar ya a entender cómo hacer ejercicio. ¿Qué nos dice la ciencia de cuáles son los mejores ejercicios para el dolor? Voy a beber agua. Esto lo dice la ciencia, pero al final yo lo veo en mi experiencia clínica, ¿eh? Simplemente os doy datos actualizados, pero yo es que esto lo veo. Si os fijáis aquí, se miden en los estudios que miden los ejercicios, cuáles funcionan mejor, miden el dolor, la función, la salud mental y la fuerza, ¿vale? Normalmente. Fijaos de arriba abajo cuáles son los que mejor funcionan. Resistance training, entrenamiento de fuerza, con pesas, sin pesas, con tu propio cuerpo. En segundo lugar, el baile. En tercer lugar, entrenamiento funcional, con tu propio cuerpo, tipo calistenia. Entrenamiento en el agua, ejercicio de realidad virtual, que esto se está llevando mucho. El pilates, ya empezamos a bajar. Pilates, ejercicio aeróbico. Fijaos que está en el último lugar. La flexibilidad y los estiramientos y los ejercicios de abdominales. ¿Os esperabais esto? Que lo más importante es, y lo que mejor funciona, está bastante alejado de lo que se hace, que lo que más se hace son estiramientos y ejercicios de abdominales, que es lo que realmente funciona muy poquito. ¿Os lo esperabais? Por favor, necesito que respondéis a esto, porque de verdad es algo que me sorprende cómo nos meten en la cabeza. Es increíble, ¿verdad? O sea, al final estamos perpetuados a cronificar el dolor porque no se hace lo que realmente funciona. Gracias a Dios, cada vez somos más. Vamos a dividir cómo hacer ejercicio en 3 patas, ¿vale? Primero vamos a tener en cuenta la parte física o la lesión, la primera patita, ¿no? Que tiene sentido cuando nosotros tenemos una lesión que en vez de centrarnos tanto en la estructura,
mejoremos nuestras capacidades. Quedaros con este concepto. Capacidades y función. Un movimiento global, un movimiento libre. Sobre todo cuando encima inicia la sesión es súper importante seguir manteniendo esas capacidades. Por ejemplo, un corredor que se lesiona corriendo no puede dejar de hacer ejercicio, que se suba a una bici, pero porque no va a empeorar el dolor y mantiene esas capacidades. Andar, moverte, movimientos globales y libres. ¿Por qué? Porque la vida es esto. En la vida juegas con tus hijos, te agachas, te mueves, te haces de forma arbitraria, ya ni te cuento en los deportes. La vida es un movimiento más completo. Nos cerramos ahí en movimientos específicos de control motor, acortamiento del isquio, acortamiento del psoas, abdominales. Eso no es la vida. Yo cuando voy a cagar, perdonadme esta frase, yo cuando voy a hacer caca, literalmente no estoy pensando en cómo pongo la pelvis y aprieto el transverso y miro si mis piernas están rectas. Esto es súper peligroso. Vivimos en una cárcel al movernos. Nos tenemos que centrar en las capacidades, en las funciones. Fijaos en este vídeo. Vemos a un monje que está subiendo una montaña descalzo, tranquilamente, como si tú y yo nos vamos al centro de Madrid a dar un paseo, y al lado de este monje tenemos a personas subiendo el mismo monte con cuerdas, arneses y con apoyo. Principio de adaptación. Nos movemos en un entorno que encima cada vez es más sedentario. Entonces, tenemos que empezar a ser un poco más humanos. Y esto no es irnos a lo ancestral, a caminar descalzos, colgarnos de árboles. No hace falta eso, no es necesario. Para eso se ha inventado el ejercicio físico. El ejercicio físico es un invento moderno para solventar los problemas de sociedades modernas. Pero somos esto, un cuerpo adaptativo que se mueve en un entorno que cambia. Y necesitamos capacidades y funciones mucho más amplias. No podemos estar ahí. ¿Tú piensas que este hombre hace abdominales? Este hombre no está pensando en hacer abdominales, simplemente está completamente adaptado a subir y bajar esa montaña con todo el mundo, con toda la normalidad. Tercera pata importantísima, la parte afectivo-motivacional. ¿Qué significa esto? Pues que si a ti te gusta hacer pesas, boxeo, correr, un deporte, te gusta jugar con tus hijos, te gusta hacer eso, el ejercicio debe ir dirigido hacia eso, lo que he explicado antes. Si yo soy corredor, yo a un corredor no le puedo prohibir correr. Obviamente, en una fase inicial no va a poder correr porque hay un grado irritativo que ahora hablaremos, pero lo metemos en la bici para que siga manteniendo esas capacidades, porque si encima prohibimos correr y empezamos a hacer ejercicio de abdominales y de tal, que no sirven para nada, ya no solo estamos... Bueno, no sirven para nada, en algunos casos sí, pero no voy a entrar ahí. Es que encima esa persona que corría está perdiendo capacidades cardiovasculares y de fuerza que puede seguir manteniendo aún teniendo dolor. Simplemente hay que adaptarlo. Tiene que tener el ejercicio un significado para ti, ya sea deportivo. Si quieres hacer un deporte en específico, hay que mantener esa actividad, hay que mantener eso adaptándolo, o un cambio físico, algo de salud. Los brazos no duelen cuando tenemos dolor lumbar. Hay muchas cosas que no duelen, se pueden entrenar muchísimas cosas y esto lo que hace es que mantengamos la adherencia, lo mantengamos en el tiempo. Si yo me pongo a hacer ejercicios que no tienen significado para mí, que no son importantes porque lo que yo quiero correr y estoy haciendo abdominales, no lo voy a mantener en el tiempo, no va a mejorar el dolor. Yo necesito a esa persona que corre meterla en el gimnasio, a meterla en bici, a hacer ejercicios más funcionales que su dolor ahora mismo y su lesión pueda tolerar y se va a ver mucho más avanzado. Una persona que quiere mejorar su salud, igual, algo que tenga adherencia para él, que lo mantenga en el tiempo. Y la tercera parte, y no menos importante, la cognitivo-conductual. Familia, no podemos estar protegiéndonos todo el rato del dolor y de los movimientos por mensajes que nos han enviado por miedo. Es lógico tener un poco de miedo. Es lógico porque no entendemos qué nos pasa de hacernos más daño. Pero es que este miedo, estas conductas de evitación, de sobreprotección, incluso la evitación no solo es dejar de movernos y evitar movernos. También a ese deportista que evita parar de entrenar, que sigue ahí entrenando y entrenando y entrenando. Estás evitando parar de entrenar. La sobreprotección excesiva, que hasta tus hijos o tu familia te coge las bolsas de la compra porque cuidado que te vas a hacer daño y tu espalda es súper frágil. Esto lo único que hace es quitarte la vida. Te quita literalmente la vida. Dejas de viajar, dejas de salir a hacer salidas sociales, dejas de hacer un montón de cosas. Literalmente ese comportamiento conductual es súper importante y esto en el ejercicio
también se puede pautar con ejercicios que te hagan moverte de forma libre, que te expongan a cosas que tengo miedo. Fijaos, el otro día, un paciente que tengo, estamos empezando a correr y me dijo que se atrevió a irse a hacer una ruta de senderismo con su hija, que hacía mucho que no lo hacía. ¿Por qué? Porque como estaba corriendo, para él, caminar ya no suponía un peligro, porque ya se había expuesto a una conducta más peligrosa, ¿no? Si yo quiero superar el miedo a las alturas porque es necesario para mi vida o a los perros, me tendré que exponer a las alturas y a los perros algún día. Entonces, ¿cómo podemos plantear todo esto? Es súper importante. Capacidades sin función. Cuando nos lesionamos, nosotros antes de la lesión podemos subir la montaña, ¿vale? La montaña de la izquierda, como si nada. Antes de la lesión, yo era un superhéroe, una superonía o incluso un sedentario o lo que sea. Tenía ciertas capacidades. Oye, mira, yo corría antes 20 kilómetros y no me pasaba. Pero en cuanto te lesionas, esas capacidades bajan. Ya no puedes correr 20 kilómetros. A partir de 20 kilómetros, a partir de X kilómetros, aparece el dolor aquí arriba. Pero muchas veces nos quedamos cortitos. No hacemos un ejercicio bien pautado que siga manteniendo esa función, para que luego cuando vayamos tolerando cada vez más movimiento, más, podamos volver a subir la montaña como antes. No, nos quedamos aquí, en el masaje, en el estiramiento, en el abdominal. Che, si yo soy corredor, ¿por qué no sigo haciendo bici para mantenerme en ese techito? ¿Por qué no empiezo progresivamente a adaptar mis rutinas para volver a recuperar mis capacidades y la función para volver a correr como corría antes y subir la montaña? ¿Entendéis esto? Es súper importante. ¿Entendéis esto? Que estamos obsesionados con fortalecer el lumbar y el abdominal y nos hemos olvidado de que somos humanos moviéndonos y que la capacidad de generar fuerza, de movernos aeróbica, viene de algo mucho más global. No es ahí al abdomen, no. Mejoremos nuestras capacidades. De hecho, además, para las personas es mucho más agradecido. Una persona que entrena a nivel global, buscando mejorar las capacidades, en ciertos momentos ya buscaremos fortalecer el lumbar y el abdominal, pero no por regla que solo se haga eso, porque vamos a la pata efectivo motivacional y esa persona que jugaba con sus hijos, que corría, que hacía CrossFit, lo matas si de repente le metes en una rutina donde solo hace 4 cositas. Lo matas, porque tiene brazos, tiene piernas, tiene muchas cosas que puede seguir haciendo y adaptando para mantener esas capacidades y que no se vaya tanto a la mierda a esas capacidades, porque si ya de por sí una lesión hace que pierdas capacidades, si encima nos quedamos en ejercicios suavecitos, hipercontrolados, es que nuestras capacidades bajan mucho más y luego ya el camino es mucho más largo y qué raro que el dolor se perpetúe y empezamos a entrar en estados emocionales pues que no son agradecidos. ¿Lo entendéis? Dadme un sí, por favor. ¿Lo estáis entendiendo todo? ¿Os está sirviendo? Si hablo muy rápido me lo decís, que a veces me embalo. Bien. Bueno, ¿y cómo mejoramos estas capacidades, no? Os estaréis preguntando todos y todas. Pues vamos a ello. Fijaos, hay muchas formas de hacerlo, pero hay que tener en cuenta las 3 patitas, ¿vale? Y esto es súper importante. Hay que tener en cuenta las 3 patitas. Por ejemplo, decidme si veis bien esto. ¿Lo veis bien? Vale. Fijaos. Dosis terapéutica. ¿Cuánto mis capacidades y mi función, cuánto puedo tolerar sin empeorar el dolor? ¿Vale? Habrá personas, ¿esto qué quiere decir? Que la cantidad de ejercicio efectiva que yo puedo hacer y mi cuerpo ahora puede tolerar. Y hay personas que tienen una capacidad más alta porque están más entrenadas y hay personas que tienen una capacidad más baja. Pero claro, si yo hago ejercicio excesivo aquí arriba, empeoraré el dolor. Pero si me quedo aquí abajo, nunca voy a entrar en ese volumen, en esa dosis terapéutica efectiva para mejorar, que poco a poco vaya subiendo y cada vez pueda tolerar más. ¿Vale? Y para esto hay diferentes estrategias. Por ejemplo, la escala de abajo a la izquierda, la escala de esfuerzo, ¿no? Donde 0 es nada de esfuerzo y 10 es un esfuerzo increíble. Entonces, si yo siempre hago ejercicios con un esfuerzo 0, 1, 2, que me quedo aquí abajo,
ya sea el esfuerzo para cada uno es personal, lo he dicho, hay personas que serán capaces de soportar mucho más esfuerzo que otras, no voy a mejorar, nunca voy a entrar en esa dosis terapéutica. Y si me paso y si siempre entreno a 8, 9, 10, como si no estuviese bien de la cabeza, voy a estar empeorando todo el rato. Claro, no hay un equilibrio, no hay una dosis terapéutica. Y lo mismo pasa con el dolor. Si yo siempre estoy entrenando o con 0 de dolor o con 8, 9, 7, 9, 10 de dolor, o me estoy quedando muy cortito o me estoy quedando muy arriba, ¿no? Tenemos que buscar ese punto medio, tanto en fatiga, 5, 6, 7, 8, ese soportar y tolerar un poquito de dolor, porque, familia, os voy a poner un ejemplo muy rápido. Le tenemos muy miedo al dolor, pero si yo, que soy deportista, si yo quiero mejorar corriendo, va a haber días entrenando que me va a doler el alma. Voy a tener que llegar a una fatiga, a dolor muscular, para poder generar adaptaciones. Si siempre me quedo corriendo 1 kilómetro o de repente me pongo a correr maratones todos los días, me quedo muy lejos de mi dosis terapéutica. Entonces, con el dolor funciona igual. Si yo siempre me quedo aquí abajo en esta ventanita, con 0 de dolor y con ejercicios, sin nada de fatiga, nada de intensidad, no voy a llegar a esa dosis terapéutica. O todo lo contrario, siempre estoy entrenando a tope, estoy ahí como un loco, como una loca, o yo hago ejercicio y claro, me duele porque no está en mi dosis terapéutica y lo dejo, y dejo de hacer ejercicio porque me han enviado ejercicios que empeoran el dolor porque no está en mi dosis terapéutica. Entonces lo dejo, ya no hay adherencia. Y esto pasa muchísimo. No, es que no mejoro haciendo ejercicio, hago dolor porque estás lejos de tu dosis terapéutica o estás muy por encima. No hay un equilibrio, no hay ni un poquito de fatiga o hay excesiva. Y la excesiva fatiga a veces no llega, a veces el dolor es tan irritativo que tienes que hacer ejercicios con muy poquita fatiga y muy poco cansancio, pero también estás haciendo ejercicios súper irritativos. Hay formas de adaptar los ejercicios para que puedas empezar a hacer una dosis terapéutica que sea efectiva para ti. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende lo de la dosis terapéutica? No podemos estar aquí siempre, ni aquí. Hay que buscar ese equilibrio que vaya subiendo nuestras capacidades para volver a ser los de antes, en base a la función, al movimiento global. Y cuando te encuentras mejor, oye, fortalece el lumbar, haz lo que tú quieras, pero ahora no es tan importante. Somos mucho más que eso, ¿vale? ¿Y cómo podemos encontrar esa dosis terapéutica? Fijaos, os voy a enseñar cómo la podemos encontrar. Hay muchas formas, ¿vale? Yo os voy a dar algunas, porque tampoco quiero, si no me tiraría aquí 5 horas explicando todas las formas que hacer ejercicio, pero además de esto, para encontrar las capacidades en función, todo hay que adaptarlo a la persona en el sentido de qué es significativo para él, el cambio conductual, ¿no? Esas 3 patitas de la silla. Os voy a enseñar un concepto que se llama proceso de supercompensación, que es la forma que nuestro cuerpo se recupera, ¿vale? Yo estoy aquí, en este punto, y me pongo a hacer ejercicio. Etapa 1. Me pongo a hacer ejercicio. Bueno, más o menos lo tolero bien y demás. Y luego, después de esa etapa, viene una etapa 2, que es la etapa de recuperación. Después de esa etapa de recuperación, viene un proceso de supercompensación, que se llama, donde nuestro cuerpo se empieza a adaptar a eso que has hecho nuevo. Y ahí volvemos a empezar, volvemos a hacer ejercicio. Por eso hay que ser flexibles a la hora de hacer ejercicio. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos en etapa de recuperación o supercompensación y volvemos a entrenar. O sea, no ha pasado ni siquiera ese proceso de supercompensación y volvemos a entrenar. Y claro, eso es un desgaste. No ha habido adaptaciones. Al revés, estás estresando. Esa dosis terapéutica es excesiva. O ni siquiera hay una etapa 1 de carga y fatiga porque es tremendamente suave. ¿Cómo sabemos cuándo estamos otra vez en el punto inicial y hemos pasado las 3 etapas? Flexibilidad metabólica, flexibilidad personal, perdón. Entender, escucharte, habrá ejercicios que te dejen muy cansados. Os pongo un ejemplo. Yo ayer salí a correr y hoy me apetecía volver a correr, pero tenía las piernas súper cansadas. Estaba en etapa de recuperación y supercompensación. Si yo salgo a correr, quizás no me lesiono, quizás no, pero si eso lo repito 2, 3, 4 semanas, me acabaré lesionando porque no estoy dejando el cuerpo recuperarnos. Y esa fase de recuperación dependerá de muchos factores. Hay que tener flexibilidad. Yo no entiendo en los programas de entrenamiento cerrados de, no, 3x10. Haz 3 series de 10, 3 series de 12, 3 series de 10.
de este ejercicio, así porque sí, está adaptado a tus capacidades, es la dosis terapéutica correcta. ¿Os pasa esto? ¿Se entiende? Por favor, dejadme en comentarios un poquito. ¿Se entiende todo esto? Estos dos conceptos. ¿Vosotros os ha pasado esto? ¿De que entrenáis demasiado o os quedáis muy cortito y estáis siempre entrenando sin recuperaros? Contadme un poco. Venga, que os leo. Vamos a hacer 2 minutitos de interacción. Muy bien, Karim. Que alguno cuente un poco su experiencia con esto que acabo de decir, si le ha pasado, si estaba entrenando mucho, si no estaba adaptado, si solo hacía un 3x10. Toma, Pepe, haz 3x10 de este ejercicio. En la escala EVA estaría bien, pues 0, 2, 3, pero el dolor no siempre es importante, pero hacer tanto durante como al día siguiente. Tener un poquito de dolor durante el ejercicio es normal. Es difícil, Jordi, claro, es que hacer ejercicio con dolor, familia, no es fácil. Por eso no suelo hacer ejercicio. Mucha gente me pide, pero haz ejercicios para esta lesión. Y esos vídeos se viralizan. Hay gente que tiene 5 y 6 millones de visualizaciones en vídeos así, pero yo me niego, porque eso no está dentro de la dosis terapéutica de cada persona. Es incluso contraproducente, por eso no enseño ejercicios. Enseño tipos, entrenar fuerza, aeróbico, pero no enseño ejercicios cerrados. No tiene sentido. Es difícil hacer esto. Cada persona es un mundo. Es aprender a ser flexible, escuchar su cuerpo. Muchas veces el ensayo y error funciona. Evidentemente, luego está la experiencia mía del profesional que sabe cómo ir ajustando todo esto y es mucho más fácil, ¿no? Para eso están los profesionales. Es difícil, Daniel. Literalmente es difícil quedarte corto o pasándote de ejercicio. No dejaba fase de recuperación entre dosis de ejercicio, claro. Eso pasa mucho, Belén, sobre todo en los deportistas. Pues esto pasa mucho. Mira, otra cosa que podemos tener en cuenta. ¿Vale? Fijaos cuántas cosas podemos tener en cuenta a la hora de entender cuál es tu dosis terapéutica. La frecuencia. ¿Vale? Si nos vamos a esta tablita, que es de un estudio muy interesante, arriba, en rojo, tenemos alto estrés del SNC. Eso es sistema nervioso central, ¿vale? Actividad anaeróbica intensiva, ¿vale? Vamos a poner aquí que es un partido de fútbol. Para recuperarte de un partido de fútbol, salvo que seas profesional y puedas dormir por la tarde, tienes a disposición a todos los fisios, todas las técnicas de recuperación del mundo, que valen 50.000 euros, salvo que lo seas, que de aquí no lo somos nadie, somos albañiles, carpinteros, informáticos, arquitectos, no tenemos tanto tiempo para dormir bien y comer perfecto con un chef que nos hace todo a la perfección, tardamos 72 horas en recuperarnos. De una actividad de entrenamiento de fuerza, ¿no? O una actividad así un poco más fuertecita, podemos tardar una media de 48 horas, 2 días. De una actividad de bajo estrés del sistema nervioso central, una actividad, pues a lo mejor un entrenamiento suavecita, caminar 1 hora y media o 2 horas, ¿no? Una actividad aeróbica extensiva, tardamos 24 horas. Y luego ya de ejercicios de contracción y cosas muy simples, 4 o 8 horas. Pues claro, si yo entreno súper intenso, vale, no me ha dolido, he podido entrenar, pero al día siguiente vuelvo a meterme otra sesión de intensidad, es que ni siquiera me he recuperado la anterior. ¿Cómo no te va a doler? Y así con cualquier ejercicio. O sea, ya no es solo encontrar esa dosis terapéutica, es la frecuencia con la que se entrena según la persona. Habrá personas que necesitarán entrenar muy poquito cada día para que cada día hagan un poco de ejercicio. Hay personas que por tiempo, por contexto, solo pueden entrenar 3 días. Pues nos vamos al de 48 horas, pero entrenas lunes, jueves y domingo. Despacies el tiempo. Hay personas que solo pueden entrenar 2 días a la semana, pues hacemos la de arriba, alta intensidad del sistema nervioso, adaptando los ejercicios, pero entrenas lunes y viernes, dejando 72 horas de recuperación. Según la persona y su contexto y su capacidad física y su condición, la frecuencia es importante. Y luego, dentro de las lesiones, algunas tienen su particularidad. Por ejemplo, las hernias discales, protusiones, ese dolor del nervio ciático, ese dolor nervioso, el exceso de dosis terapéutica, la carga, el movimiento incluso muy dirigido específico al nervio, empeora el dolor, por lo que hay que centrarse en ejercicios más globales. Los ejercicios de
en las lesiones tipo de sacroiliaca, de tendón del glúteo, de cadera, lo que más empeora es el movimiento. Por lo tanto, aquí la dosis terapéutica tiene que estar muy bien cuadrada, porque el movimiento empeora el dolor. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hacéis ejercicio, empeora el dolor y lo dejáis. No lo mantenemos en el tiempo, lo que sea. En cambio, en el disco, cuando hay un problema en el disco, sin hernia discal y sin problemas, el movimiento mejora. Es mucho más fácil una dosis terapéutica más alta, ¿vale? Fijaos que hay particuladores. Yo en una hernia discal haría ejercicios más globales, sin dejar un poquito al nervio en paz. En problemas sacroiliacos o de glúteo, de cadera, el dolor empeora con el movimiento, ¿no? Empeora al caminar. Por lo tanto, la carga, ese volumen, esa dosis terapéutica efectiva suele ser más pequeña. En un disco todo lo contrario, se pueden hacer muchas más cosas, responde muy bien al movimiento. Esto le ha pasado a cualquier persona que lleva 6 horas sentado, se levanta, camina un poco y mejora, porque el disco es muy agradecido cuando no hay una hernia discal, es muy agradecido al movimiento. Y al igual para los dolores hacia las piernas. Tienen sus pequeñas particularidades, pero la base es la misma. El diagnóstico en sí es importante, pero no tanto. Es mucho más importante todos los factores que hemos hablado y estos volúmenes de entrenamiento, ¿vale? O sea, estos volúmenes, estos datos que os he dado. Por eso no existen ejercicios específicos para cada persona. Cada persona es única. Y aquí os pongo el ejemplo de un vaso de agua. Habrá personas que necesiten llenar más el vaso de agua físico, de controlar esa dosis terapéutica. Y la parte afectivo-motivacional y cognitivo-conductual no tanto. Hay personas que no necesitan hacer tanto ejercicio y necesitan cambiar más conductas, empezar a hacer cosas con movimientos más complejos porque protegen, ¿no? Los 3, ¿os acordáis de los 3 perfiles de personas que me encuentro en consulta? Cada persona necesita un poco de una cosa o de otra. Y esto es la individualización. Por eso, que hagáis ejercicios de redes sociales, pues en parte, si no tenéis estos conocimientos, es peligroso, ¿no? Os voy a contar 3 casos reales para que entendáis un poco cómo cuadrar todo esto. ¿Os está gustando? ¿Os está quedando claro? Decidme un poquito. ¿Esto para qué es? ¿Os está quedando claro? Vale, darme un segundo que tengo que poner a cargar una cosa y os voy leyendo. Vamos a hacer 2 minutos de respirar, necesito coger aire y os voy a contar 3 ejemplos. ¿Vale? ¿Qué observáis que os ha podido pasar? Contadme rápidamente. No es tan importante el diagnóstico. ¿Vale? Acordaos que no es tan importante el diagnóstico. Es importante todo lo que hemos hablado. El diagnóstico tiene pequeñas particularidades, pero problemas en la sacroiliaca y todo esto, pues sí, tiene esa pequeña particularidad de que responde más rápido, o sea, empeora más el dolor con el movimiento. Por lo tanto, esa dosis terapéutica es más difícil de cuadrar. El disco todo lo contrario. La hernia hay un dolor nervioso. O sea, en eso es importante. Pero lo global es lo mismo para todo el mundo. Y luego los ejercicios específicos, no hay algo para un diagnóstico. Depende de la persona. Ahora lo vais a ver con los ejemplos. Bueno, me alegro que os esté quedando claro. Si entrenas cada día, Juanle, pues depende del volumen de esa dosis terapéutica. Es muy genérico esa pregunta. Yo puedo entrenar todos los días en mi casa, pero a lo mejor hago entrenamientos de 3 horas a intensidad hasta morir. Eso es mucho. O sea, no es malo entrenar todos los días. Va a depender la frecuencia, el tipo de ejercicio que vas a hacer, la dosis terapéutica. Hay muchas cosas a tener en cuenta y que evaluar. Lo siento si esperabais recetas mágicas. No existen. Es muy complicado. Bueno, no es tan complicado si obviamente si se sabe cómo hacer, pero a veces hay que hacer un poquito de ensayo y error, ¿eh? Y dejarle de tenerme miedo al dolor. Exacto, María. El miedo al dolor, estas conductas de sobreprotección, ¿no? Esa patita cognitivo-conductual de miedo, evitación, sobreprotección, no muevo la espalda, no tal. Eso genera que pierdas capacidades. La patita física, tu espalda deja de moverse porque evitas moverla por miedo y pierdes capacidades. O sea, al final esas 3 patitas van ligadas.
¿vale? Esto es súper importante que lo entendáis, que pierdo capacidades ya por lesionarme, si encima evito masaje, sobreprotejo la espalda, no la muevo, voy perdiendo encima cada vez más capacidades, ¿y qué pasa? Más dolor, porque a la mínima que intento hacer cualquier cosa ya me duele, porque mi cuerpo no está preparado, mi espalda no está preparada para eso. Voy a contaros, vamos, como si estuviésemos aquí 27 personas. Voy a contaros 4 casos reales, ¿vale? Para que lo veáis un poco más claro. Fijaos, de esta persona no pongo vídeos porque el ejercicio no fue su solución. Persona de 36 años, dolor lumbar de 1 año de evolución, discopatía degenerativa y hernia discal. Después de 1 año, pues bueno, ese era el diagnóstico médico. Baja laboral, dejó de viajar en camper, que era lo que le gustaba, dejó sus hobbies como la música, porque era la guitarra y tenía que estar sentado y evitaba sentarse para tocar la guitarra. Hacía 5 días a la semana ejercicio. 5. No tenía que hacer ejercicio. Esta persona le quité el ejercicio. Miles de terapias, masajes, ya tenía ansiedad, miedo a mover la espalda en actividades complejas, ¿no? Si tenía que hacer algo con sus hijos o jugar con sus hijos o cambiar una bombilla en casa o cualquier cosa que implicara el movimiento de la espalda, nada, lo evitaba. Vivía encerrado en casa en una burbuja, ¿no? El tercer paciente que hemos visto al principio, en una burbuja de protección. Y encima le habían prohibido todo, los médicos le habían prohibido que hiciese y dejase sus deportes y todo. 5 días a la semana ejercicio, pautado por un profesional que no era sanitario, pero bueno, un profesional que le metía 5 días a la semana ejercicio. ¿Qué pensáis que hice con esta persona? No fue el ejercicio su solución. Sí, es verdad que pautamos ejercicio, pero 2 días a la semana nada más, para mejorar las capacidades, para volver a sentirse físicamente bien, porque los ejercicios que hacía eran súper suavecitos. 2 días a la semana solo. Dejamos prácticamente de entrenar 5 días a la semana. ¿Qué es lo que sí que hicimos? Las 2 patitas afectivo-motivacionales y cognitivo-conductuales. Le propuse que empezara a salir con la camper. ¿Cómo superamos ese miedo, esa patita? Con una ventana de seguridad. Quedaros con este concepto para siempre. Para siempre. ¿Esto es la seguridad? Voy a dejarme de compartir para que me veáis bien. Quedaros con este concepto para siempre. Esta es la seguridad y esta es la amenaza. Si el espacio que hay para hacer esa cosa que me resulta súper peligrosa es muy ancha, es muy alta, no lo hagas. Si es muy cortita, hazlo. ¿Por qué? Porque te vas a exponer a todo eso con miedo y con dolor. Es inevitable. Yo tengo que superar el miedo a los perros y lo voy a hacer con miedo. Según el grado, tendré que empezar con películas de dibujos de perros o ya podré tocar un cachorro, ya podré afrontar. Eso ya depende de la persona. Ventana de seguridad. Entonces, a esta persona lo que dije, oye, coge la camper, pero vete a 1 hora de tu casa, de tu contexto seguro y de tu zona de confort. 1 día, se fue 1 día, no pasó nada. Empezó 3 días, no pasó nada. Se fue 3 horas lejos, no pasó nada. Se fue 100 kilómetros y el verano acabó yéndose 15 días con la camper. Oye, juega con tus hijos, pero haz solo un juego. Exponerlo cognitivo y conductualmente a ese miedo al dolor y muchísima educación terapéutica detrás, lo de los vasos de agua. Y hacer 2 días a la semana ejercicio, simplemente globales para que se sintiera bien y salud. Y dejar ahí el lumbar que lo tenía machacado con 5 días a la semana, baja laboral, o sea, estaba fatal emocionalmente. Había protegido tanto la espalda por culpa de mensajes negativos y todo que había dejado de vivir. ¿Qué pasó? Que empezó a mejorar el dolor porque dejó de vivir con un león constante, en alerta constante. Cuando yo vivo en alerta constante, esto es un intensificador del dolor maravilloso. Y evidentemente fue mejorando y la lesión primaria que tuvo, la burbujita biológica, ¿os acordáis de las 3 burbujitas? Pues la burbujita biológica poco a poco se va resolviendo también. El caso de mi padre. Os he puesto el ejemplo de mi padre porque creo que es la persona más sedentaria que he entrenado. Pobre mi padre, 40 años sedentario. ¿Cómo hicimos ejercicio con él? Teniendo en cuenta las 3 patitas. Mi padre tenía muchísimo dolor de rodilla y lumbar. Evitaba subir escaleras, evitaba hacer un montón de cosas que implicara mover las rodillas porque le dolían muchísimo. Entonces, patita física, bajas capacidades y funcionales. Patita afectivo-motivacional, estaba harto ya de no poder moverse. Patita cognitivo-conductual, tenía miedo a subir escaleras. Entonces, ¿qué hicimos?
Pues empezar a hacer ejercicios de fuerza con altura, ¿veis? En un rango de movimiento donde él no sintiese mucho dolor. Yo no le hice una zancada que llegaste al suelo. Primero, que no tenía la capacidad de hacerlo. Y segunda, tenía mucho dolor. Pues ponemos la altura, ¿vale? Lo hacemos en un recorrido cómodo para él. ¿Qué otros ejercicios pudimos plantear? Flexiones, mejorar la fuerza de brazos con inclinación. Es que no es tan complicado. Con inclinación, con una inclinación que llegue a una fatiga suficiente sin morirte, pero que genera esfuerzo. Peso muerto, el famoso peso muerto, es peligroso, no bien adaptado. Es que no es un ejercicio específico, ¿vale? Es tener en cuenta estrategias. Pues le puse el peso muerto más alto con altura, ¿vale? Para que no tuviese que flexionar tanto la rodilla porque le dolía, pero trabajábamos la rodilla. No seguíamos evitando el movimiento de la rodilla. Lo metíamos progresivamente, rangos cada vez articulares con alturas y cada vez más pesos. Y poquito a poco, pues el tío ahora está hecho en figura. Ejercicios específicos también, evidentemente, adaptados porque también sirven. Pero a él lo que le costaba era levantarse de la silla y sentarse del sofá, subir escaleras, pues ejercicios globales adaptados, poniendo diferentes alturas, el peso, estrategias para encontrar esa dosis terapéuticas, pero no es dejar de mover la rodilla o el lumbar, es encontrar ese tipo de situaciones. O, por ejemplo, Raquel tenía una hernia y entrenaba en casa, a ella no le gustaban los gimnasios. Pues oye, flexiones de brazos, ejercicios globales, seguimos mejorando las capacidades, ejercicios de hombro con mancuernas. Empezamos, estos son un poquito más avanzados, saltos en el sitio, porque quería empezar a correr y empezamos a preparar al cuerpo con saltitos, con ejercicios más aeróbicos, porque si quieres volver a correr después de una hernia discal, pues hay que empezar a meter ejercicios aeróbicos y saltitos, ¿no? Preparar al cuerpo para eso, en la fase adecuada, ¿no? En la fase adecuada, esto es principal. Y poquito a poco vamos preparando al cuerpo con esas capacidades y evidentemente haríamos algún abdominal y algún ejercicio lumbar, pero vamos, no era tan importante. O el caso de Iker, que había dejado de jugar con sus hijos, había dejado de esquiar, de correr, de ir en bici, era a jugar a pádel, era súper deportista el tío. Y pues empezamos a hacer ejercicios. Estos ejercicios que hace ya fueron en fases más avanzadas, ¿eh? Tendría que haber puesto ejercicios de cuando empezamos. Pues movilidad en el suelo, porque tiene hijos pequeños, va a estar en el suelo sentado, ¿no? Ejercicios que tengan transferencias, actividades con sus hijos. Se va a mover, va a tener... Luego pasamos a ejercicios de fuerza de empujes, para el pádel, para la carrera, para la bici, ¿no? Ese ejercicio de empuje. Luego pasamos a ejercicios laterales de salto, para simular cuando se va a esquiar, ¿no? Si no preparamos al cuerpo y estamos siempre centrándonos en cosas muy específicas, nuestras capacidades no mejoran. Ejercicios globales y cada persona es única. Calistenia, ¿no? Pues todo preparado para esa persona. ¿Entendéis esto? ¿Lo estáis entendiendo? ¿Habéis entendido el cómputo global de lo importante que es centrarnos en la persona? Lo primero, eso lo primero. Ejercicio dirigido a la persona, con significado, con un cambio de conductas y con sus capacidades y condición física y la lesión que tiene. Tener en cuenta las 3 parcelitas biológicas que he hablado al principio. Ojalá el modelo biomédico se vaya extinguiendo poco a poco. Claro, ¿cuál es el problema? Pues que tenemos un montón de tratamientos anticuados y un modelo obsoleto, ¿vale? Que funciona para casos graves, una cirugía por un traumatismo en un accidente, claro que funciona, pero para el dolor del 90% de las personas que se va instaurando, estamos obsoletos. Mala valoración clínica. ¿Quién no ha estado aquí 5 minutos en consulta y se ha ido para su casa? Todos, seguro. Ejercicios súper suaves, sin sentido, ni significado para la persona, algo que sea importante para él o para ella.
¿Qué es importante para ti? ¿Hacer este deporte? Vamos a hacer una progresión hacia ese deporte. ¿Volver a recuperar tus capacidades y tu salud? Vamos a mantener eso para que mantengas la adherencia. Los mensajes negativos y creencias limitantes que nos mete el entorno de que es peligroso mover la espalda, ya habéis visto el estudio, ¿no? De cómo las personas mayores que no hacen ejercicio es porque tienen esa creencia de que son frágiles, han envejecido y ya no pueden hacer muchas cosas. Pues así, si encima nos envían mensajes negativos, la baja individualización y seguimiento centrada en la persona y no tener en cuenta la multifactorialidad del dolor. Entonces, a mí, ya sabéis que me dedico a esto, que me encanta, que es un propósito increíble y me encantaría que juntos, quien pueda y quiera, lo solucionemos. Con un programa de 3 meses donde voy a estar completamente todo individualizado a vosotros y vosotras, donde vamos a hacer una valoración inicial completa con más de 10 cuestionarios de salud. Voy a tener en cuenta nutrición, sueño, la lesión, los informes médicos, una entrevista clínica completa donde me suelo tirar 1 hora y a veces incluso 1 hora y media, más toda la información previa que recojo antes de esa valoración, donde hay 2 consultas cada 15 días conmigo de revisión en directo, para hacer ajustes, para ver si vamos saltando de fase en fase, porque todo tiene un proceso para volver a correr o volver a recuperar, para reevaluar si las cosas no están saliendo como pensamos. Cada 15 días nos vemos 100% 1 a 1, con un seguimiento semanal y ajuste del programa tanto por WhatsApp como la aplicación propia, donde cada semana te pregunto qué tal fue la semana pasada, Pepe. Pues este ejercicio me dolió, este no, te lo voy ajustando, te voy ajustando esa dosis terapéutica constantemente, porque esta es la clave, un seguimiento constante para ir poco a poco, obviamente con mi experiencia, que he tratado cientos y cientos de personas, encuentro muy rápidamente esa dosis terapéutica haciendo una valoración física y de salud, pero ir poco a poco ajustando todo eso, modificar hábitos, modificar esa conducta, todos los rollos que cuento a mis pacientes, a los pobres, algunos los tendré fritos, para ayudarles a cambiar hábitos, a cambiar cosas, factores que pueden estar, de todos los que hemos hablado, pueden estar. Yo qué sé, yo no soy psicólogo, pero muchas personas, gracias a mis charlas y cosas del dolor, han tomado acción para dejar un trabajo que no les gustaba o hacer cosas. Yo no se lo he propuesto porque no soy psicólogo, pero si yo les digo que, oye, esto puede ser un factor y hacen conciencia, la educación terapéutica también para estar eso. Y además soy dietista, no soy un gran experto nutricionista, tenedlo claro, pero os puedo ayudar con la alimentación para bajar un poquito de peso, aumentarlo, para mejorar algún hábito. Y sí, conozco muchas estrategias para mejorar el sueño, algo que es fundamental. Y este programa es para ti, si sea cual sea tu diagnóstico, porque conozco todos los diagnósticos. Si visteis las series, me los sé de papá y trabajo con esos diagnósticos día sí, día también. ¿Tienes tiempo para hacer ejercicio en casa, gimnasio o al aire libre? Si no tienes tiempo, esto es compromiso, es un trabajo en equipo y es un 50-50. Si quieres mejorar tu salud o volver a un deporte específico, da igual. Ya has visto que al final cada uno tiene sus particularidades por la lesión y por la persona. Si tienes ganas de cambiar, si crees que ha llegado la hora del cambio, si estás en cualquier parte del mundo y hablas castellano, que me ha pasado, que me han contactado italianos, ingleses, portugueses y solo hablo castellano. Por lo tanto, si hablas castellano podemos trabajar juntos. Esto es súper importante. Y muy importante, si no tienes factores asociados graves, ¿vale? Depresión, ansiedad, una enfermedad metabólica grave. Te puedo ayudar como fisio siempre y cuando estés trabajando con un equipo multidisciplinar, un psicólogo, un nutri, un endocrino, lo que sea. Si tienes ese trabajo aparte, yo me puedo añadir a la burbuja de trabajo. Si no, yo no te voy a poder ayudar porque si tienes más problemas asociados, hay que coger todas las burbujitas. ¿Cuál es el precio del programa? Pues normalmente si la consulta de fisio o de cualquier terapeuta está entre 40 a 80 euros, el precio habitual de tratamientos cerrados está entre 800 y 3.000, ¿no? Según donde vayas. Y el precio de cirugías es entre 8.000 y 15.000 euros. Yo el programa he propuesto un precio bastante acorde a los precios habituales. Tiene un precio de 649 euros por los 3 meses. Y te lo puedes dividir mes a mes, ¿vale? 762 dólares para las personas que no controlen en euros y estén en Latinoamérica. Hay muchos países por los que te puedes hacer el pago 3 meses. Pero ojo, muy importante, muy importante. Para dar un servicio de calidad, yo solo cojo hasta 30 personas.
Actualmente ha terminado verano, mucha gente ya le di el alta, pero sigo manteniendo 15 pacientes. Por lo tanto, solo me quedan y tengo abiertas 15 plazas. Porque me gusta que todo sea bien individualizado y dar un buen servicio, ¿vale? Por lo tanto, antes de entrar, evidentemente, porque muchas veces tengo que derivar, porque he tenido problemas de circulatorios de una persona o vasculares y lo he tenido que derivar, o algo que necesita cirugía sí o sí y he tenido que derivar, necesitamos hacer una valoración inicial, tú y yo, por un precio de 70 euros, para hacerte esta valoración inicial con los cuestionarios, con todo, para ver si podemos trabajar juntos, porque como te he dicho, solo hay muchas veces que tengo que derivar a las personas porque o no les puedo ayudar o tienen algo que me preocupa, ¿vale? Se le llaman banderas rojas. Después de esa valoración, el programa se le descuentan los 70 euros, ¿vale? Salen 579 y te lo puedes dividir mes a mes también, a 193. Un precio acorde con las 2 consultas que tenemos al mes, más el tiempo que yo tardo en programarte, las rutinas te las pongo yo, sea en casa o en el gimnasio, las hago yo. Te las hago yo directamente en la aplicación y tú tienes que simplemente hacerlas. ¿Qué tipo de rutinas? Basadas en tu contexto, lo que hayamos hablado, los objetivos terapéuticos que habíamos planteado. Si vas a correr, si haces crossfit, si quieres mejorar tu salud, si tienes tiempo para entrenar 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Eso lo planteamos en consulta. Tratamiento individualizado. Os voy a dejar por aquí el enlace para la valoración inicial. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Y ahora viene el regalito, ¿eh? Y vamos a resolver alguna pregunta, ¿vale? Acerca del programa. Tenéis aquí el enlace para la valoración. ¿Qué os ha parecido? Contadme un poquito, contadme preguntas sobre el programa. Si tenéis alguna duda, os leo. ¿Vale? Os lo podéis en algunos países dividir mes a mes, pero necesitamos tener esa consulta. Tenéis aquí el enlace, ¿vale? Acordaos. Completamente es individualizado, tenerlo claro. Esto para mí es muy importante. Gracias, Miguel. Evidentemente, también tengo que vivir y comer, Miguel. Por eso, evidentemente, esta clase he dado muchísimo valor, creo que he dado mucho valor realmente y he ayudado a muchas personas que no pueden entrar al programa porque ya hemos visto que uno de los factores son socioeconómicos, el dinero, evidentemente, y esto es lo que hay. Genial, Pau, pues te espero en la valoración. Claro, Mabel, al final en la valoración no solo se habla de diagnóstico, hablamos de dolor. En qué circunstancias te duele, qué problema tienes, qué te gustaría conseguir, qué objetivos tienes. No hace falta siempre tratar con un diagnóstico cerrado. El dolor tiene un comportamiento. Hay veces que te duele solo al moverte, hay veces que te duele solo estar sentado, hay veces que te duele por la noche. Pues es un poco, oye, he dejado de correr, soy Mabel, he dejado de correr, he dejado de hacer ciertas cosas. Vamos a exponernos poco a poco a eso con la dosis terapéutica adecuada y a partir de ahí se trabaja. No siempre necesito un diagnóstico. Y si no, para eso está la valoración. Yo sé qué lesión vas a tener. Me las conozco todas y trabajo con todas. Me he leído todos los artículos científicos. Llevo más de años y años trabajando con personas con dolor. De hecho, he hecho una serie científica y me imagino que la habéis visto. Porque muchas personas tienen banderas rojas, Unai. No tienen tantas personas banderas rojas. Hay un sobrediagnóstico de banderas rojas. No, Inés, no necesito un diagnóstico. Al revés, el diagnóstico lo complemento a la valoración. Siempre. Yo valoro, hago los cuestionarios, valoro tu situación, tenemos la consulta y luego, si lo veo interesante, complemento con el diagnóstico, porque muchas veces el diagnóstico da falsos positivos, que se llaman, ¿vale? Porque mucha gente sabemos que puede tener una hernia y no tener dolor, ¿vale? Entonces, es un complemento. Lo importante es la valoración. El diagnóstico como tal, primero que lo puedo hacer yo, en el sentido de que puedo saber más o menos qué te está pasando, al 99%, y lo puedo complementar, pero no lo necesito. Me alegro, Aldo.
Ojalá, Ernesto, ojalá. Ahí ya está viendo, ¿eh? Ya está viendo cómo hemos hablado. Si en 3 meses no mejoras totalmente, pues en 3 meses es un periodo que dejo porque necesito al menos 3 meses para que tengas mejoras. No siempre se mejora el dolor al 100% en 3 meses, pero sí se mejoran muchas cosas. Vuelves a hacer deporte, vuelves a hacer un montón de cosas que no hacías, con mucho menos dolor. A veces, si llevas 10 años con dolor, no vas a quitar el dolor en 3 meses, ni en 6, ni en 9. Entonces, evidentemente, después de esos 3 meses, se puede seguir haciendo el programa un mes más, 2 meses más, lo que se pueda alargar. Ahí soy más flexible. Pero sí que al inicio necesito 3 meses para trabajar. Si tú pesas 300 kilos, no te vas a quitar 200 kilos en 2 años, en 3 meses. Necesitas 2 años. Hay muchas cosas que necesitan su proceso y su tiempo. Ya sé que lo del tema del online, mucha gente le echa para atrás, pero de verdad que no lo necesito. Soy una persona que está súper atento al WhatsApp, súper atento en las llamadas cada 15 días, te envío el enlace, cada lunes hablamos, dudas. O sea, es que no se para el dolor lumbar, para otras cosas a lo mejor sí, pero para el dolor lumbar de verdad no se necesita tanto. De verdad que no se necesita. O sea, ya veréis para los que entréis en la valoración que hago. Es una valoración súper extensa, donde pregunto muchas cosas que no os ha preguntado nadie. Necesito conocer tu historia de dolor, no necesito conocer tu diagnóstico médico. Tu historia con el dolor, cómo surgió, tu contexto, tu entorno, tus objetivos terapéuticos. Necesito eso para recuperar tu vida. A mí el diagnóstico no me da igual, pero no es tan importante. Hay muchos factores. Y hay gente, Karim, efectivamente, que mejora muy bien en 2 y 3 meses y hay gente que necesita 4 o 5. Cada persona necesita, pero al menos en 3 meses sí que se mejoran muchas cosas. Muchísimas. Pues yo encantado de ayudarte, Marcela. Encantado. Como habéis visto, la estructura y el diagnóstico es importante, pero no tanto. Hay muchos factores a tener en cuenta. ¿Qué tal, Sergio? Háblame por Instagram si quieres. Sí, claro, Luisa. O sea, el programa no solo es para personas con dolor, yo soy entrenador también y dietista, personas que quieran mejorar. De hecho, en 13 años soy más, bueno, ya estaré medio, pero he sido entrenador muchos años. Te puedo ayudar con tu salud, a hacer ejercicio sin empeorar, ir mejorando, ¿no? La parte de fisio me ayuda muchísimo como entrenador a cuadrarlo todo, a que todo encaje. No tienes por qué tener dolor. O a lo mejor ya estás en una fase súper avanzada donde te has recuperado mucho, pero te falta esa fase ya deportiva, de return to play, que se llama, ¿no? Pues esos 3 meses trabajaremos que vuelvas a hacer tu deporte. No empiezas de tan abajo. O sea, según la persona, va a ser una cosa u otra. Claro, y al final trato todo. Estoy muy especializado en dolor lumbar, pero me adapto a si tienes problemas de rodilla, de cadera, de hombro. El ejercicio hay que adaptarlo a la persona. No tengo ningún tipo de problema. Es verdad que si tienes la rodilla, si no vienes con un diagnóstico ya hecho de rodilla, por ejemplo, sí que necesitaría que alguien me ayude a hacer algunos test. ¿Ves? Aquí sí que se necesita con la rodilla un poco del contacto físico, pero con el lumbar no hace falta. Con el lumbar no es necesario, de verdad. Cero. Porque los test para valorar el lumbar son activos. Lo hace la persona con movimientos, con cosas, la pregunta, la entrevista clínica. ¿Practicas, Álvaro, pilates con fisio? Depende, Álvaro. ¿Es significativo para ti? ¿Te gusta hacer pilates? Si te gusta, hazlo. Si no te gusta, haz un ejercicio que te lleve a lo que te gusta hacer, que es el gimnasio, que es correr, que es llevar unos hábitos. O sea, si estás haciendo pilates porque te lo ha dicho el fisio o el médico y has dejado tu vida a un lado por hacer pilates, no lo hagas. ¿El pilates es malo? No, pero te tiene que gustar. Yo cuando jugaba fútbol me mandaron a pilates, a mí me entró una depresión. ¿Yo qué voy a estar haciendo con 18 años pilates y natación? ¿Estamos locos? Bueno, Karim, que no tengas el dolor hacia la pierna es un
buen pronóstico, eso es algo bueno. Estás justo en un punto para empezar a recuperar la función, las capacidades según los objetivos terapéuticos y de vida que tengas, ¿vale? Porque es verdad que en fases muy irritativas de una hernia discal, por ejemplo, hacer ejercicio es tedioso y complicado, sobre todo las primeras semanas. ¿Se pueden hacer muchas cosas? Sí. He tenido fases muchos, pero no es lo mismo cuando ya esa fase inflamatoria ha pasado. Es mucho más fácil hacer una progresión. El objetivo terapéutico en las primeras 2-3 semanas es controlar los síntomas, que los síntomas no empeoren y haciendo todo lo que se pueda hacer sin que empeoren los síntomas. Esa dosis terapéutica que hemos hablado. Y luego se sale de la fase inflamatoria irritativa y ya se empieza esa progresión hacia objetivos deportivos o de vida. Bueno, eso es muy buena señal, María. Eso tiene pinta de una discopatía degenerativa, un dolor discogénico típico y común de una lesión del disco. Las lesiones del disco, discopatías degenerativas, abombamientos discales, escoliosis, rectificación, yo que sé cuántos diagnósticos he escuchado, que son estos dolores centralizados que no bajan a miembros, son los más fáciles de tratar. Responden súper bien al ejercicio y al movimiento. Muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Vale? Que a veces sí que bajan un poquito al glúteo, pero no mucho, o se quedan un poquito por la pierna, pero sobre todo son esa rigidez matutina, ese dolor en posturas mantenidas, cuando me agacho, ¿no? Cuando cambio de posición. Esos son muy fáciles de tratar. Las hernias discales son las más complejas, pero se hace. A mí me encanta trabajar con hernias discales porque es como que los profesionales, me encuentro cada caso, ¿tienes dolor nervioso por hernia discal? Fuera. Yo o te opero o no te quiero. ¿No? Ostras, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Os voy a dar el regalito que os había prometido. Que casi se me olvida. Me he puesto a hablar con vosotros y casi se me olvida. Darme un segundito. Vale, os lo dejo aquí en comentarios. Es una guía para hacer un ejemplo de un ejercicio de cómo hacer una progresión, ¿vale? No es un ejercicio que te va a quitar el dolor. Es simplemente una guía de cómo sería hacer una buena progresión de ejercicios de 0 a 10, ¿vale? Con el ejemplo de un ejercicio. No os pongáis ahora a hacer el ejercicio como mano de santo. Es para entender cómo se haría una progresión. Espero que os sirva y os guste muchísimo. Os voy a volver a poner el enlace también para agendar consulta, para agendar una valoración clínica, ¿vale? Y sigo, me voy a quedar 10 minutitos más respondiendo vuestras dudas y lo que me queráis preguntar. Claro, Mónica, yo trato todo tipo de lesiones. Soy fisioterapeuta, entiendo todo tipo de lesiones. Me especialicé en lumbar porque es verdad que en trabajar online con el lumbar es mucho más fácil porque no se necesita presencialidad. Pero con el hombro, las cositas, todo lo que se puede hacer de movimiento, test activos y demás, también los podemos hacer y hacer una progresión a tus objetivos deportivos o lo que sea. Si hay una lesión de hombro, de rodilla, también no hay ningún problema. De tobillo también. Si necesitamos en algún momento puntual que alguien nos asista, si tienes una pareja o un hijo o una hija, entra en consulta, oye, hazle a tu mami este ejercicio y tal, ¿vale? Para cosas muy puntuales, pero por todo lo demás no necesito presencialidad. Y con el lumbar mucho menos. ¿Os ha gustado la charla? ¿Y os ha quedado claro? ¿Os ha servido? Que para mí es lo importante. A veces hablo muy rápido y mucho. ¿Vale? Os he dejado aquí el enlace del regalito de la guía y la valoración, ¿vale? Recordad que solo tengo 15 plazas. Podéis coger una consulta y agendar una consulta y solo por consulta, si no os podéis pagar el programa, evidentemente, ¿vale? Que me lo habéis preguntado y valoro tu caso y, bueno, te puedo dar alguna estrategia y algún consejo. Evidentemente podéis agendar consulta para eso, ¿vale? No la consulta es necesaria. Yo trabajo como una clínica. No la consulta es necesaria siempre, o sea, lo ideal es para el programa, evidentemente,
Pero si necesitáis, no podéis ese precio, pagar ese dinero y necesitáis un poco de mi guía y un poco de mi ayuda y que estudie y valore vuestro caso, encantado de hacerlo también con una consulta. Sí, no, el horario, muy buena pregunta, Inés. La agenda, cuando hacéis el pago, os lleva a una agenda, ¿vale? El horario que os sale es el que está adaptado a vuestro país de origen, a vuestra situación. Por ejemplo, Inés, que es de Tenerife y es una hora menos que yo, si has cogido las 9, son tus 9 y a mí automáticamente se me pone a las 10. 70 euros son 286 soles, que me lo han calculado aquí en un momento. ¿Vale? Si sois de Argentina, que son 5 horas menos, el horario que os sale a vosotros es el vuestro. Y a mí se me adapta automáticamente al mío, ¿no? Si habéis cogido a vuestras 4, a mí se me adaptará a las 9. ¿He hecho bien la suma? No lo sé, creo que sí. Bien, me alegro, Karim. Lo dicho, Andrés, la consulta, si no os podéis pagar el programa, por supuesto que puedo hacer una consulta con vosotros, valoraros, pero no os voy a hacer un seguimiento ni algo, una estrategia súper clara, pero bueno, evidentemente os puedo ayudar a entender vuestro diagnóstico, a daros alguna estrategia para que podáis hacer y ver vuestro caso, por supuesto. Eso, las consultas siempre las tengo abiertas, ¿vale? Lo que tengo plazas es para el programa, pero las consultas las tengo abiertas siempre. Pero el programa es lo que no tengo plazas siempre. Me alegro, Sebastián. ¿Vale? Para quien quiera hacer una consulta suelta, también puede agendar. Lo dicho, las consultas siempre están abiertas. Es verdad que las suelo tener y las voy a subir a 90 euros próximamente, porque a veces estoy hasta 1 hora y media. Pero ahora está a 70 y es para acceder al programa. Si no te puedes pagar el programa, podemos tener una consulta, repito, y valorar un poquito tu caso y decirte, oye, mira, ves por aquí, esto está pasando así y ya está, que lo puedo entender también. Las consultas, lo dicho, siempre están abiertas. Salvo que un día diga, no quiero trabajar un mes y cierro la agenda, pero vamos, no suele pasar. Me alegro que os haya servido. Gracias, gracias a vosotros y vosotras. Vale, os vuelvo a poner los 2 enlaces, el de la guía gratuita y el de... Ah, vale, nada, ya los he fijado, aquí abajo. El de la guía, perdón, no. Aquí os vuelvo a dejar la guía para quien no lo haya cogido. ¿Vale? El otro, el de la agenda, está fijado. Gracias, Álvaro. Claro, Luisa. Yo trabajo como una clínica, familia, ¿vale? Entonces, siempre tengo consultas abiertas. Lo que pasa que una consulta no hago un seguimiento después. Valoro tu caso en profundidad, evidentemente, con los cuestionarios, todo igual, y te doy algunos consejos de salud que puedas ir haciendo. A lo mejor te puedo mandar, oye, mira, haz este ejercicio para lo que sea, ¿no? Hay muchos deportistas que ya están bien, me cogen una consulta, oye, ¿cómo puedo ajustar el programa para tal y tal? Y me piden un consejo de salud. Pero lo que sí que tengo limitado son los programas. Entonces, las consultas siempre están abiertas. Van a subir, en octubre las pondré más arriba, más caras, pero, porque a veces lo he dicho, me tiro 1 hora y media, literalmente, con muchas personas, pero estas consultas y esta agenda es para el programa. ¿Que queréis una consulta porque no os podéis para el programa? La agenda está abierta siempre. Cogedla ahora si queréis también y valoramos un poquito tu caso, sin problema. ¿Vale? Trabajo como una clínica. Una clínica no cierra, sigue cogiendo consultas. A lo mejor tiene grupales y el grupo sí que cierra porque solo puede coger a 8. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Sí, exacto, Asunción. La consulta, la valoración. Exacto. Es una consulta de valoración y diagnóstico y de consejos por mi parte de, oye, ves por aquí, haz esto, haz lo otro. Tenéis el enlace fijado para coger la consulta. ¿Vale? Pero ahora el acceso es para el programa, ¿vale? Acordaos, para el programa.
Al final lo que me interesa es hacer un buen seguimiento, todo bien pautado, porque la consulta al final, pues evidentemente para eso está, pero no va a haber un seguimiento después, posterior. ¿Vale? Porque eso requiere un tiempo, requiere una programación, requiere un seguimiento. No tengo consulta física, trabajo solo online por esto mismo, porque el lumbar precisamente es de la lesión que no hace falta valoración presencial. Los test de valoración y físicos son de movimiento activo que tú tienes que hacer, que yo te hago hacer a veces en la consulta, preguntas, entrevista clínica completa, valoración, etc. Si os falla después del pago la agenda, no os preocupáis, ¿vale? Os voy a dejar, me habláis por Instagram, os dejo en la página web, está mi WhatsApp, en la misma página web, me habláis a WhatsApp, ¿vale? Y yo os envío la agenda. Si por lo que sea, después del pago, a veces cerráis sin querer el móvil y se cierra la agenda, ¿vale? Si tenéis algún problema, alguna duda, está mi WhatsApp en la web. Podéis preguntarme cualquier cosa, ¿vale? La agenda va a estar abierta 48 horas, la agenda. Entre hoy y mañana va a estar todo abierto para esto. Las consultas las empezaré el martes. No he entendido esa pregunta, Miguel. Genial, Inés. Un placer. Ojalá pueda ayudarte. ¿Vale? Si tenéis algún problema con el pago, con la agenda, con lo que sea, lo dicho, habladme al WhatsApp que estará en la misma web. Hay una pestañita ahí del símbolo de WhatsApp, se me abre y os respondo, ¿vale? Voy a estar pendiente ahora un ratito más. Genial, Pepi, me alegro que os haya servido. ¿Vale? 2 minutitos más y cerramos el directo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda de lo hablado, del programa, de lo que sea? Aquí estoy para vosotros y vosotras. Bueno, familia, nada, ha sido un placer. Veo que no tenéis más preguntas. Espero haberos aportado y ayudado lo máximo posible. De verdad, para mí esto es un placer, independientemente de que, evidentemente, tengo que comer y no por eso no voy a dejar de aportar valor, de divulgar, de dar conocimiento gratuito, porque sé que hay muchas personas y es un factor para sufrir dolor que no tienen dinero para pagar un tratamiento y al final yo tengo unos precios muy acordes a España, pero evidentemente en otros países de Latinoamérica eso es 3 meses de sueldo y lo entiendo perfectamente, por eso también divulgo cosas gratuitas, ¿vale? Muchísimas gracias por estar al lado y por confiar en mí. Os mando un fuerte abrazo a todos y todas. Gracias.